La ISO 45001 nos define riesgo como la combinación de probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que puedan causar los eventos o exposiciones. Aquí muy importante, si nos damos cuenta, aquí nos habla de lesión y deterioro a la salud, que también nos explica la norma ISO qué significa en la capítulo 3.18. Nos dice que es el efecto adverso de la condición física, mental y cognitiva de una persona. Esta parte es muy importante, la parte cognitiva. Es algo que no estaba en la norma que la precedía, la OSAS 18001. Es por eso que debemos tener en cuenta también alguna condición cognitiva. Si es que estamos trabajando con una norma ISO, debemos tener en cuenta también aquella condición que pueda afectar la capacidad cognitiva de una persona, es decir, la capacidad de que siga aprendiendo. Tenemos bastantes estudios sobre esto. Justo estuve viendo un artículo la semana pasada que nos decía que hay algunos factores ya bien marcados que afectan la condición cognitiva y especialmente uno en estas condiciones que vivimos ahora por el COVID-19, el trabajo remoto y el teletrabajo. Nosotros estamos muchas veces sedentarios en la casa, más ahora que nos han enviado a cuarentena. Entonces, esta falta de actividad física es un efecto adverso a la condición cognitiva de las personas. Muy importante, habría que tenerlo en cuenta, habría que analizarlo en nuestra matriz CIPR. Las veces que tengo suerte de hacer auditorías, que participo en auditorías ISO, auditorías internas de las empresas, veo que muchas veces dejamos esto de lado, las condiciones cognitivas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también esto en nuestra matriz CIPR. Vamos a ir viendo más adelante cómo identificarlo. Los peligros. Podemos definir varios tipos de peligros. Hemos visto las formas más claras de identificarlos es mediante los factores físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos también. Por ahí también he visto que se están identificando factores conductales, que es por la conducta netamente. Va a depender ya mucho de la empresa, el tipo de análisis que estemos haciendo, pero como inicio, para empezar una matriz hiper, sería bueno tener en cuenta todos estos factores en las condiciones del trabajo, ¿sí? Para poder identificar los peligros. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de peligro y riesgo. Bueno, como hemos visto la definición, peligro es algo que tiene potencial de causar daño y riesgo es la probabilidad de que el daño se materialice. Si vemos la primera imagen, pues vemos aquí un tiburón, una persona en el mar, ve el tiburón es el peligro. Nadar con el tiburón ya es el riesgo porque hay una probabilidad de que el tiburón ataque a la persona. Ahí el peligro ya se está materializando y causa un daño a la persona. ¿De acuerdo? Si por ahí hay alguna pregunta nuevamente, con toda confianza la hacen, interrumpen. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí algo más de oficina, que vemos bastante también en las casas, el piso resbaladizo, por ahí suele haber. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, aquí el peligro, ¿cuál sería? La condición que hace resbalosa al piso, el agua en el piso, ¿sí? Y el riesgo, pues, sería transitar en esa zona. Y las consecuencias, pues, vendrían a ser las caídas, los golpes, etc. Sí, por aquí veo una pregunta, me parece. Dice, en la planta de una minera, un ejemplo. Ok, puede ser un poco más específico que de un ejemplo de un peligro en una planta minera.
Ok, vamos a ver. Entiendo que nos está pidiendo algún ejemplo en alguna planta minera. Pues en las mineras, la verdad, hay bastantes peligros. Es por eso que cuando vemos las matrices hiper, en general, bueno, son bastante grandes. En las mineras también son muy grandes. Suelen ser sábanas de peligros. Va a depender de la actividad. Si estamos cerca de alguna máquina, pues las máquinas son los peligros. Tenemos las máquinas funcionando, que pueden ser las chancadoras, los molinos, las fajas que transportan el material, pueden ser el peligro. El riesgo puede ser el atrapamiento en alguna de estas. El atrapamiento en un molino, en una faja, puede ser la caída de objetos. Nos dice por aquí Jonathan Cruz, creo que una planta de una minera sí puede ocurrir un piso mojado. Sí, también puede ocurrir piso resbaladizo. Hay muchísimas máquinas, trabajan con aceites, trabajan con diferentes químicos, también pueden ocasionar un piso resbaladizo. ¿Sí? Y va a depender mucho, como vamos a ver un poco más adelante, un ejemplo rápido de cómo hacer una identificación de peligros. Vamos a ver más adelante qué factores debemos tener en cuenta, viendo lo que hemos visto, los tipos de peligro, físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una imagen. Bueno, aquí vemos muchísimos factores de riesgo, ¿verdad? En principio tenemos ahí un peligro que es el trabajo en altura, tenemos otro peligro, por ahí la forma de trabajo, tenemos las condiciones en las que están trabajando también son fatales. Por ahí escucho muchas veces que dicen la persona no tiene algún arnés, es un peligro. Eso no sería un peligro, sería una falta de algún control. ¿Sí? Porque el peligro sería pues el trabajo en la altura, sería el peligro. ¿Sí? Veamos otra imagen que tenemos por ahí que es un poco más complicada todavía. Tenemos aquí una persona soldando bajo un vehículo. El peligro pues lo tenemos clarísimo, el vehículo. Tenemos controles inadecuados también que han aplicado, por ahí han levantado el vehículo, lo están sosteniendo con unos palos, están soldando, también hay un peligro por una fuente eléctrica, hay peligro por una fuente calorífica, hay combustible también, hay muchas fuentes de peligro aquí. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos hacer en un sistema de gestión, o bueno, cuando estemos trabajando, identificar cuáles son las fuentes de peligro. Al identificar los peligros, vamos a ver los riesgos. ¿Qué nos puede causar daño al realizar una actividad de ahí? Y al saber esos riesgos, al poder identificarlos, es la mejor forma de implementar controles. ¿Sí? Es lo más importante. Entonces, muchas veces no sabemos cómo iniciar un sistema de gestión de seguridad. Esta es una buena forma de iniciar, la identificación de peligros. Y es lo que todos los trabajadores necesitamos hacer. En las minas tenemos muchísimos controles. Tenemos diariamente que hacer un hipercontinuo. Es decir, diariamente tenemos que identificar los peligros que nos van a afectar en la actividad que vamos a realizar ese día. ¿Sí? Damos la siguiente diapositiva, por favor. Justo vamos a ver aquí la identificación de peligros. Para identificar los peligros debemos empezar a pensar y a trabajar bajo un enfoque basado en procesos. El trabajar bajo un enfoque basado en procesos no es algo que nos pida un sistema de gestión de seguridad únicamente. También nos piden cualquier otro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque debemos entender que un proceso es la transformación de los ingresos en las salidas planificadas mediante las actividades interrelacionadas. Viendo esto, sabemos que estas actividades interrelacionadas, como podemos ver en el cuadro de abajo a la derecha, se dividen en tareas secuenciales. ¿Sí? Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 conforman una actividad. Y esta es una de las actividades que va a ayudar a la transformación de esta entrada en la salida planificada. Vamos a definir justamente como vemos aquí la actividad como el conjunto de las tareas. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, para un trabajo de oficina.
¿sí? Tenemos una actividad que son las tareas administrativas, o un proceso que van a ser las tareas administrativas. Como ingreso, pues podemos tener muchos ingresos, el requisito de un informe, el requisito de algún trabajo, de algún estudio, etcétera, lo que nos puedan solicitar en el trabajo día a día. Eso puede ser como ingreso. Como salida, pues esto mismo que nos están pidiendo, el informe, el estudio, etcétera. Y aquí tenemos varias actividades. Entre ellas, pues el ingreso a oficina, por ejemplo. Vamos a ingresar a oficina, que ahora tal vez en el trabajo remoto no se ve mucho, menos el día de hoy en cuarentena tal vez, pero bueno, es una de las actividades. Cuando ingresamos a oficina, hay varias tareas también por las que tenemos que pasar. Ahora mismo tenemos que pasar por el punto de desinfección, seguramente, en donde nos miden la temperatura, nos ponen algo de alcohol en las manos, pasamos por un pediluvio y continuamos tal vez al ascensor, tal vez a las escaleras, no lo sé, y entramos a la oficina. Llegamos, encendemos nuestra computadora. Para esto, tal vez primero tenemos que agacharnos, buscar el enchufe, enchufarla, sentarnos adecuadamente y recién encender la computadora y bueno, esperar a que cargue todo el sistema. Y una vez que ya encendió, empezamos a utilizarla, pues a trabajar aquí para obtener pues ese requisito que nos han pedido y obtener pues la salida planificada. Entonces aquí vemos ese proceso rápido de un trabajo en oficina. Hemos descrito bastantes tareas rápidamente, por ejemplo, en el punto de desinfección. Aquí ¿a qué estamos expuestos? Pues a alcohol. Ahora más que nunca estamos expuestos a alcohol en las manos. Ahí tenemos un peligro químico que nos está cayendo en las manos y nos puede causar daño pues con un uso incorrecto. Tal vez si nos cae en la cara ya tendríamos ahí un accidente podríamos tener. Entonces el peligro aquí sería el uso del químico, ¿sí? El riesgo, el contacto que pueda tener con los ojos, que podamos ingerirlo tal vez, o tal vez incluso una cantidad mal, mal elegida de alcohol. Nos dice la misma MCDS del alcohol que para utilizarlo debemos tenerlo un 70%. Y si es mayor puede causar alguna irritación en las manos. Y bueno, algunas personas pueden ser un poco más sensibles que otras en este aspecto. ¿Sí? Entonces vemos que ahí en esa actividad ya tenemos un peligro. Vamos a ver más adelante cómo para esta tarea vamos a identificar esos peligros en nuestra matriz Keeper. Esto es lo que les comentaba. Esta es una estructura común de una matriz IPER-C. Para esta capacitación hemos elegido la estructura del Decreto Supremo 024. Vamos a elegir esas estructuras de la matriz IPER, teniendo en cuenta que sus organizaciones pueden elegir su propia metodología para la elaboración de la matriz IPER. ¿Sí? No es obligatorio el uso del Decreto Supremo 024, a no ser que trabajen allá en mina o en un régimen minero. ¿Sí? Entonces, el proceso, como hemos visto, trabajo en oficina. La actividad, pues hemos elegido el ingreso a la oficina. Y la tarea, desinfección de agentes biológicos, como el SARS-CoV-2. Sí, el peligro tenemos el mismo agente biológico, nos podemos contaminar incluso en el punto de desinfección. Tal vez la persona que nos toma la temperatura o que nos brinda o que nos eche el alcohol puede estar contaminada. Entonces aquí ya tenemos un peligro. El riesgo sería la contaminación de este agente biológico. Otro peligro, como hemos visto, son las sustancias químicas, el alcohol. Contacto con los ojos, con la piel. Otro peligro podemos tener el personal externo de seguridad, tal vez en el punto, que puede ser una fuente de acoso laboral o muy importante tener en cuenta esta secuencia para la identificación de peligros. ¿Sí? Muchas veces veo matrices hiper que empiezan con el ingreso a la oficina y el siguiente punto es el almuerzo, el siguiente punto es el encendido de la computadora, el siguiente punto, no lo sé, pero toman puntos muy al azar.
Lo ideal para la identificación de peligros es tener esa secuencia lógica del desarrollo de los procesos, las actividades secuenciales. ¿Para qué? Para no saltarnos alguna de ellas, alguna tarea específica y perder peligros en ese camino. ¿Sí? Cuando hacemos esa secuencia lógica de cómo se va desarrollando ese proceso, vamos a identificar los peligros, bueno, vamos a identificar los peligros para cada uno de estas tareas, ¿sí? Muy importante esto. Suelo ver matrices hiper que justamente por ir de un punto a otro al azar, se suelen perder los peligros. No les digo que siempre ocurra, tal vez no, pero esta es una buena práctica para hacer, ¿sí? Una secuencia lógica de las tareas. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Identificación de peligros. Ok, aquí teníamos otro peligro. Teníamos un peligro de trabajo en oficina, el ingreso a la oficina, la actividad, el uso de ascensores, y aquí podemos tener también diferentes peligros. Agente biológico, nuevamente, el ascensor mismo puede tener una caída, un atrapamiento, una caída libre. Un personal externo también puede tener un acoso laboral, por aquí puede ocasionar un acoso laboral. ¿Sí? Igual como vemos, estamos siguiendo una secuencia. Primero el punto de desinfección, luego el uso de ascensores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiente, por favor. Vamos a ver la valoración del riesgo. Como les comenté, para valorar el riesgo vamos a tener en cuenta la metodología que nos da el Decreto Supremo 024, que es el minero. ¿Sí? Que justamente nos identifica pues la severidad de esta forma, nos da esta metodología y la podemos ver en el reglamento. ¿Sí? Nos dice catastrófico cuando hay varias fatalidades, mortalidad cuando hay una mortalidad, tal cual como dice, o estado vegetal, pérdida permanente, lesiones que incapacitan a una persona para su actividad normal, de por vida, enfermedades ocupacionales avanzadas, pérdida temporal, lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones por posiciones ergonómicas, por ejemplo. Y pérdida menor, lesiones que no incapacitan a la persona, lesiones leves. También este mismo reglamento nos indica criterios de daño a la propiedad, que no vamos a tomar en cuenta el día de hoy en esta evaluación, pero para la realización de matrices hiper en el régimen minero habría que tener también esto en cuenta. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Con esto evaluamos la severidad, muy importante, ¿sí? La severidad. ¿Qué es la severidad? Es cuando el daño ya se produjo, cómo va a afectar a la persona. Si esto ocurre, puede ocurrir justamente lo que nos dice aquí, varias fatalidades, una fatalidad, etc. ¿Sí? Esto es cuando ya el riesgo se materializó. Muy importante porque vamos a verlo más adelante en los controles, cómo reducir la severidad. Siguiente, por favor. La probabilidad. También nos dice la probabilidad de frecuencia, tenemos común, sucede con demasiada frecuencia, ha sucedido, sucede con frecuencia, podría suceder, sucede ocasionalmente, raro que suceda, rara vez, no es muy probable que ocurra y prácticamente imposible que suceda, muy rara vez ocurra. ¿Sí? Estos son los criterios de probabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a valorar estos riesgos que dependen que se derivan de los peligros que hemos identificado anteriormente? Vamos a ver la tabla que nos da la 024. Esto es lo que nos dice, ¿sí? Cuando es catastrófico, varias mortalidades hemos visto, tiene un valor de 1 y está en la fila que vemos en la parte de arriba. Y esto va aumentando el número y disminuyendo la severidad, ¿sí? Un valor de 5 es una severidad menor. Con respecto a la probabilidad, igual tenemos una probabilidad de común en la primera columna, que es la columna A, y una probabilidad de prácticamente imposible que suceda en la columna E, que es la última. ¿Sí? Al hacer este cruce de la valoración del riesgo, vamos a caer en alguna de estas casillas que tiene algún valor, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 25.
Y según el número y el color se va a valorar el riesgo según la tabla que tenemos aquí a la derecha. ¿Sí? Alto nos dice un riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor. Es decir, que cuando vemos en la matriz hiper alguno que está calificado como un riesgo alto y no tiene controles que han reducido este nivel de riesgo, esa actividad no se puede realizar. ¿Sí? Con aquellos valores de un color amarillo, de una calificación media, nos dice que iniciar medidas para eliminar y reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. ¿Sí? Aquí nos da la opción de ejecutar la acción, pero nos dice que debemos evaluar previamente. Y cuando es bajo, pues el riesgo puede ser tolerable. Entonces, de la matriz, de los peligros, perdón, que hemos estado identificando anteriormente, vamos a valorarlos rápidamente. Vamos a tomar esta matriz. Entiendo que ustedes la pueden ver también en el Decreto Supremo 024, ahí está la metodología. Esto lo pueden descargar. Vamos a ver aquí la tabla, ¿sí? Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, de estos peligros que hemos identificado y estos riesgos que hemos derivado de estos peligros, vamos a proceder a la evaluación, a la valoración de este riesgo. Veamos el primero, ¿sí? La contaminación con el agente biológico. Tenemos aquí, es el SARS-CoV-2. La probabilidad de que ocurra es muy alta. Sabemos que es un virus que nos puede contagiar rápidamente. Entonces, aquí en probabilidad le pondríamos una letra D, muy común que suceda, ¿verdad? Con respecto a la severidad, podría ocasionar la muerte de la persona que se contamine. Para ver el número de personas que puedan ser afectadas por este riesgo, hay que tener muy en cuenta qué actividad estamos realizando. En este caso estamos viendo la actividad de ingreso a oficina. ¿Sí? Se entiende que va ingresando personas de uno en uno al punto de desinfección. Entonces aquí la severidad podría ser una mortalidad. Por lo cual podríamos tener una severidad con un valor de 2 y una probabilidad con una letra A. Si regresamos a la tabla, por favor. Tenemos una severidad con un valor de 2 y una probabilidad en la columna A, que si hacemos el cruce nos da un valor de 3, ¿sí? Un riesgo alto. Entonces, eso lo vamos a identificar en nuestra matriz. Aquí lo vamos a ir identificando. Ahora mismo no tengo los, los medios ahorita para hacerlo, pero aquí vamos a ir identificando esos valores. Muy similar, sustancias químicas. Al utilizar el alcohol, ¿cuál es la probabilidad del contacto con la piel o con los ojos? Aquí vamos a valorar según las actividades que realicemos. La probabilidad sería poca, ¿verdad? Porque se apunta con un atomizador generalmente o un dispensador de alcohol en gel que cae directamente a las manos. Entonces la probabilidad podría ser ahí muy baja, podría ser una probabilidad con la letra E tal vez, o la letra D. La severidad nos podría causar un daño temporal, no es un daño mortal, puede ser una lesión simple, podríamos ponerle aquí un valor de 4, ¿sí? Entonces, de esta forma es como vamos a ir valorando nuestros riesgos. Vamos a ver la probabilidad de ocurrencia, la severidad, y con esto vamos a poner el nivel de riesgo. Ustedes cuando lo tengan que hacer en sus trabajos, si es que ya lo hacen o lo van a empezar a hacer, no lo sé, pero hay que tener en cuenta la metodología que utilicemos, ¿sí? Esta, como hemos visto, es exclusiva es obligatoria para el régimen minero. Si en sus trabajos pues ya han hecho como propia también esta metodología, es totalmente válido. Debemos conversar con los responsables del sistema de gestión de seguridad para ver la metodología que se está utilizando.
¿Sí? Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aplicación de controles. Nosotros vamos a aplicar controles para reducir el nivel de riesgo, ¿sí? Vamos a ver estos tipos de controles. Tenemos aquí diferentes tipos de controles. Lo primero que debemos hacer, y es lo más efectivo según vemos en nuestra pirámide, es eliminar el peligro, que no exista. ¿Sí? Si no lo podemos eliminar, pues sustituir esta fuente de peligro con una que ya no cause tanto daño. Si no podemos hacer eso, pues le aplicamos un control de ingeniería. ¿Qué es un control de ingeniería? Aquel que aísla el peligro, aquel que lo encierra, ¿sí? Estos tres primeros tipos de controles se les conoce como barreras duras. ¿Por qué son barreras duras? Porque atacan a la fuente del peligro, buscan aislar, buscan sustituir o eliminar esta fuente de peligro, que son los primeros que debemos tratar de implementar. Luego del control de ingeniería viene el control administrativo. ¿Qué es un control administrativo? Pues son procedimientos instructivos, señaléticas, alguna alerta o alguna forma de trabajo con este peligro que no hemos podido aplicarle una barrera dura, o que ya le hemos aplicado, pero incluso le ponemos un control administrativo para reducir más ese nivel de riesgo. Y luego tenemos la última escala de control, que son los EPPs, que muchas veces en muchas empresas una mala aplicación de estos controles nos lleva a buscar primero los EPPs, ¿sí? Cuando primero debemos buscar eliminar la fuente de peligro. A la izquierda podemos ver una flecha que nos indica que justo los EPPs son los menos efectivos y buscar eliminar, buscar implementar barreras duras es lo más efectivo. Un ejemplo muy común que escuché en una capacitación hace ya unos años es, vamos a suponer que estamos en una oficina o una sala. Bueno, yo recibí esta capacitación en una sala y justo el ponente nos decía, vamos a suponer que aquí en esta sala hay un tigre, ¿sí? Entonces el tigre sería el peligro y el riesgo pues sería que el tigre ataque a las personas o estar ahí expuestos pues al tigre que nos puede atacar en cualquier momento. Aplicando nuestra escala de reducción del nivel de riesgo, lo primero que tenemos que buscar hacer es eliminar el peligro, es decir, eliminar al tigre. Lo sacamos al tigre de la escena y listo, ya no hay peligro de ser comidos. En caso no podamos eliminarlo, pues lo sustituimos. Cambiamos al tigre por un perrito, un gatito, algo que no tenga ese grado de mortalidad. ¿Sí? En caso no lo podamos sustituir tampoco, pues vamos a aplicarle un control de ingeniería. Como ya hemos visto, un control de ingeniería es aquel que aísla el peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Una jaula. Lo tenemos al tigre encerrado y listo. Es un control de ingeniería bastante eficaz. ¿Sí? Luego de esto vendrían controles que pueden sumarse, apoyarlo, o pueden también trabajar de forma independiente, pero no son tan efectivos como estos tres primeros, porque el siguiente podría ser señaléticas. Colocamos una señal de cuidado con el tigre. Capacitamos a las personas de correr cuando el tigre los mire de alguna forma especial o similar, o no ingresar a la sala el momento que el tigre está comiendo. Son controles administrativos. ¿Sí? Y EPPs, pues sería ingresar todos con algún traje que proteja de en caso de ataque al tigre. ¿Sí? Esa sería una forma de ejemplificar rápidamente estas barreras duras y estas barreras blandas. Como vemos, la eliminación o las barreras duras son siempre las más efectivas. Entonces veamos cómo aplicamos controles aquí a nuestra matriz que hemos estado haciendo. Me parece que aquí no lo habíamos llenado, si esta no se va a poder llenar aquí, pero bueno, como hemos visto. Habíamos calificado el primer agente con una probabilidad con la letra A, una severidad de 2, ¿sí? Y salía un nivel de riesgo de 3, que es un nivel de riesgo alto, está en la categoría roja,
por lo cual, según lo que nos dice nuestra tabla, no podemos realizar las actividades. Aquí es donde tenemos que aplicar controles. Lo primero, teniendo en cuenta nuestra escala de la reducción del nivel de riesgo, es eliminar el peligro. Sería eliminar el agente biológico SARS-CoV-2, que no lo podemos hacer. Sería muy bonito hacerlo. O tal vez, bueno, por ahí podemos aplicarle otro tipo de control. Sustituimos esta actividad. Ya no realizamos un trabajo presencial, hacemos un trabajo remoto. ¿Sí? Ya sustituimos esta actividad de ingreso a la oficina. Como vemos, es un control bastante eficaz. Ya no estamos expuestos aquí al peligro. No podemos sustituirlo. Lo siguiente que vendría a hacer sería un control de ingeniería. Un control de ingeniería para el virus SARS-CoV-2 pues es bastante complicado, no se me ocurre ninguno. Si se les ocurre alguno, por ahí puede comentarlo. Perdón, por aquí Edith había hecho un comentario. ¿Se puede hacer una matriz para hospitales? Claro que sí. Para todo tipo de trabajo se debe hacer una matriz I per se. Eso es lo que nos dice la ley de seguridad, la ley 29183. Todo el tipo de trabajo debe tener su identificación de peligro. Y eso es un debe. Y el no tenerlo, pues es una falta grave, que puede ser una sanción bastante alta por el ente fiscalizador. ¿Sí? Entonces retomemos aquí. Estábamos viendo controles. Control de ingeniería no se me ocurría ninguno. Si se les ocurre uno, por favor lo comentan. No tengo ninguno en mente. En tal caso, no podemos controles de ingeniería o queremos aplicar más controles, pues le ponemos controles administrativos. Uno muy conocido del que estoy seguro han escuchado bastante desde el año pasado, que es el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo. Sí, ese es un control administrativo, porque nos identifica ya las personas, el tipo de EPPs que van a utilizar, es todo un manual, nos dice cómo actuar. Ese es un control administrativo. Otro control administrativo, las señaléticas de no tocarse la cara, no tocarse la nariz, no tocarse los ojos, mantener la distancia, las señaléticas que hemos visto que ponen bastante en los ingresos para mantener una separación de 1 metro aproximadamente. Esas son controles administrativos que hay que tener en cuenta. ¿Sí? En caso ya no podamos hacer controles administrativos o los hacemos y queremos aplicar más controles, pues los EPPs que también son necesarios. Tenemos la mascarilla, tenemos el escudo facial. ¿Sí? Entonces, al aplicar nosotros estos controles que hemos visto, vamos a suponer que no hay trabajo remoto. Vamos a aplicar controles administrativos y vamos a aplicar EPPs. ¿Sí? Las señaléticas, vamos a aplicar el plan COVID y vamos a utilizar uso de mascarilla y uso de careta facial. Con esto, la probabilidad de que una persona se contagie baja bastante, ¿verdad? Baja de un punto que era la columna A, puede ir a muy poco probable, ¿sí? Que nos puede llevar tal vez a la columna E cuando todo esté bien implementado. La severidad, hay que tener mucho cuidado porque suelo ver en las empresas a las que voy a auditar que con varios tipos de controles reducen la severidad del riesgo. Si nos damos cuenta, la severidad la reducimos cuando el peligro ya se materializó y ya no hemos salido tan lastimados por los controles que hemos implementado. Por ejemplo, un casco de seguridad me reduce la severidad de la caída de un objeto, porque si no estoy utilizando casco, me cae, por ejemplo, un perno, me rompe la cabeza. Pero si estoy utilizando casco, rebota en el casco y cae. Es algo que me ha ocurrido bastante en empresas que he auditado. Suelo ir con un casco cuando visitaba plantas, cuando visitaba en su tiempo, ahora ya no se puede. Caminaba dentro de las instalaciones y muchas veces me he golpeado la cabeza con fierros o con algo que tengan, pero tenía el casco puesto. No me ocasionaban ningún malestar ni nada, simplemente sentía un movimiento del casco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el casco ya como control, como EPP, reducía la severidad de esa actividad.
¿sí? Regresando a nuestros controles. Estos controles no van a reducir la severidad, van a reducir la probabilidad, ¿sí? Entonces, la probabilidad que teníamos A, vamos a llevarla a la columna E. Y la severidad, que estaba en un valor de 2, se va a mantener en un valor de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En las columnas de la derecha, que es la reevaluación, vamos a poner eso. Nuestra probabilidad de A inicial pasó a E en la segunda columna, con la severidad de 2. Y entonces va a tener un nuevo nivel de riesgo que si nos ayudas regresando a la diapositiva, por favor, podemos regresar a donde estaba la valoración. Aquí, la frecuencia que estaba en A pasa a E y la severidad que estaba en 2 se mantiene. Entonces, el nivel de riesgo de un valor de 3 va a pasar a un valor de 16. ¿Sí? Es decir, de alto pasó a medio con estos controles que hemos implementado. ¿Sí? Esta es la forma de reducir el nivel de riesgo, de revisar nuestras tablas, nuestra metodología que tengamos. Nosotros hemos utilizado la metodología de Minas, como ya he venido diciendo bastantes veces. Su empresa puede tener una metodología propia, que es lo más seguro. Entonces habría que revisar cuál es la metodología, cómo están valorando la severidad y cómo valoran la probabilidad. Pero de que tienen formas que valoran la probabilidad y severidad, eso es fijo, de todas maneras lo tienen. ¿Sí? De esta forma reducimos nuestro nivel de riesgo. Regresemos o avancemos a la diapositiva, por favor. De esta forma hemos pasado de un nivel de riesgo de 3 a un nivel de riesgo de 16. ¿Qué quiere decir? Que ya podemos realizar las actividades. Igual se realiza para todos los peligros que tengan. Como hemos visto, pues, al momento de hacer la identificación de peligros, vamos a ir saltando de actividad en actividad. Y como vimos también anteriormente, el peligro de una actividad puede volver a aparecer en otra actividad. Es por eso que cuando revisemos las matrices CIPER, muchas veces los peligros se van a repetir. Es exactamente por esto, porque al realizar otra actividad estamos expuestos al mismo peligro. ¿Sí? A ver, siguiente, por favor. Listo, esa ha sido una explicación, la verdad nos ha tomado 45 minutos, es bastante rápida, es mucho por ver la matriz hiper. Como vemos, no es complicado, pero eso sí es bastante trabajoso, es muy trabajoso, yo lo sé. He tenido también la oportunidad de hacer muchas matrices hiper para muchas empresas y sí, es bastante trabajoso. Pero los peligros bien identificados nos van a ayudar a esa reducción del nivel de riesgo y a prevenir accidentes. Esta es la correcta forma de hacerlo, ¿sí? Yo sé que es trabajoso, bastante trabajoso, toma mucho tiempo, sí, pero yo les prometo que una matriz hiper bien elaborada con los peligros bien identificados funciona, porque ya sabemos qué controles le vamos a implementar para los peligros que realmente estamos expuestos en nuestro sitio de trabajo. ¿Sí? Es por eso también que las matrices hiper se necesitan realizar en el lugar de trabajo. Si no se realizan en el lugar de trabajo, podemos obviar algunos peligros físicos, químicos, conductales que podamos tener ahí, disergonómicos, etc. Siempre es necesario realizarla entre algún especialista que conozca cómo hacer esta matriz hiper y las personas que realmente realizan las actividades. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, yo tengo una pregunta, Juan Carlos. ¿Las matrices hiper se hacen por puesto de trabajo? Sí, muy importante. Un requisito legal es que tienen que ser las matrices hiper por puesto de trabajo. Hay algunos requisitos para las matrices hiper. Tienen que ser por puesto de trabajo, tienen que estar exhibidas en el lugar de trabajo. Las personas las deben conocer, debe actualizarse al menos una vez al año o cuando haya algún cambio en la actividad. Por ejemplo, el año pasado, pues todos hemos estado expuestos y aún estamos expuestos a esta condición, a este peligro biológico, el virus, el SARS-CoV-2.
Todas las matrices se han tenido que actualizar el año pasado desde que se identificó el peligro. No sé si hay alguna otra pregunta. Había preguntas en el chat, pero ya respondiste a todas. Si tienen alguna consulta adicional, bienvenidos sean para poder absolver. Saquemos el jugo a Juan Carlos, que conoce este tema, para que pueda orientarnos. Sí, por favor, cuando hagamos nuestra matriz de CIPER, de verdad tengamos bastante cuidado en la reevaluación del nivel de riesgo. Cuando realizo auditorías suelo ver que reducen la severidad, como ya les comenté, con muchas veces controles que no necesariamente hacen esta actividad. A juntar algunos ejemplos. Es difícil mostrar ahora ejemplos porque tengo matrices hiper y por compromisos de confidencialidad no puedo mostrar matrices hiper de otras empresas. No sé si tengo por aquí una matriz hiper propia. La verdad es que no estaba preparado para mostrar alguna matriz hiper. Sí, bueno, ahí tenemos un tema de confidencialidad con los clientes, ¿no? O en las auditorías no podemos mostrar esa información. Pero igual hemos tratado de mostrar una de ejemplo, en este caso trabajo de oficina, ¿no? Que hemos ido viendo el riesgo y los controles de cada una de ellas. Pero tal vez podamos enviar una matriz propia o publicar al menos alguna parte de la matriz propia en los siguientes días en la red social. Sí, para tener ahí algo más, más largo, con más peligro, más riesgos, una matriz propia que ya no tenga, que no viole ningún acuerdo de confidencialidad con los clientes ni con nadie. Podemos enviar los correos que han dejado una matriz modelo, digamos, para que lo tengan de referencia, ¿no? Sí, eso sí podemos hacer. Claro. Gracias. Roxana, ¿cómo estás, Roxana? Una compañera de trabajo. Dice, en relación a normativa legal peruana, ¿ha habido algún cambio del 2019 a la fecha relativo a la matriz y per se? Un cambio fuerte, déjame pensar. Nada más que el que nos decía que las matrices CIPER deben ser por puesto de trabajo, que bueno, ya se venía desde la legislación antigua. Luego de esto no ha habido algún otro cambio, se mantiene tal cual. Sí, las matrices sí siguen siendo las mismas, deben estar por puesto de trabajo, deben estar exhibidas, deben actualizarse, como ya hemos comentado. A ver, aquí hay otra pregunta de Aníbal, que nos dice, antes de realizar hiperlínea base, ¿se debe hacer un mapeo de procesos? Es una muy buena práctica, como les comenté anteriormente. Para trabajar con cualquier sistema de gestión hay que identificar primero los procesos. Los procesos son el conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas planificadas. Al ver estas actividades, vemos las tareas y ahí empezamos a identificar los peligros por cada una de estas tareas. ¿Sí? Entonces, es por eso que es muy importante hacer este mapeo de procesos. Para algunos sectores es obligatorio, hay que tener en cuenta nuestro procedimiento, el procedimiento interno. Muchas veces nos dan ya un documento que debemos llenar con un mapeo de procesos. ¿Cuáles son los procesos que conforman pues este macroproceso o estas actividades o todo esto que vamos a realizar? ¿Hay algún problema si difundo el hiper de manera virtual? No hay ningún problema, Mayra. Se puede difundir de manera virtual, pero hay que tener en cuenta que la legislación nos dice que el hiper C debe estar exhibido en el lugar de trabajo. Sí, se puede difundir de manera virtual, claro que sí. Y ayuda bastante porque ayuda a encontrar los peligros. Muchas veces, como les comenté, llegan a ser sábanas de sábanas, pero el hiper C debe estar exhibido en el lugar de trabajo. Eso es lo que nos pide la ley. Sí, cómo lo exhiben. Por ahí he visto muchas empresas que los tienen pues en micas, he visto incluso que han armado algunos pequeños libros y los tenían a disposición de las personas para que lo puedan revisar.
Sí, en los murales de seguridad también una muy buena práctica colocar las matrices hiper y que los trabajadores los conozcan, porque muchas veces están ahí y los trabajadores no leen el mural de seguridad. Claro, y los trabajadores deben participar en la identificación de sus peligros, ¿no? Deben de Ujú. conocerlos. Muchas veces, Así es. una consulta, en las auditorías has llegado a poner no conformidades a esta herramienta de gestión. Sí, como les comenté, algo bastante común es la no identificación de algún peligro, de alguna actividad específica. Por ejemplo, tenían peligros que provenían de fuentes de energía eléctrica en una metal mecánica y no habían peligros del uso específico de alguna maquinaria. Entonces hay que tener en cuenta como nos mencionó Aníbal, el mapeo de procesos, y en los procesos vamos a ver las actividades que se van a realizar. Entre esas actividades, el uso específico de las máquinas. Y ahí vamos a ver los peligros que se derivan. ¿Sí? Entonces ahí puede salir. Por la no identificación es lo más común, las no conformidades en las auditorías de 45001. También he visto en una oficina de un laboratorio en donde el gerente le gustaba hacer sus propios ensayos. Entonces tenía sus químicos en su escritorio con sus pruebas que él hacía como un hobby personal. Entonces, estos peligros no los habían identificado, el contacto con todos estos químicos. Y aunque decía que no eran parte de sus labores, pues estaba ahí el peligro, el uso de estos químicos, y no estaba en su matriz hiper. Sí hay que tener en cuenta todas esas condiciones que pueden haber. Otra fuente de no conformidad, como ya les mencioné, es la incorrecta evaluación del nivel de riesgo. Hay que ver nuestra metodología. También muy importante, cuando trabajamos con contratistas, muchas veces visitamos o hacemos los trabajos en los lugares de los clientes y tenemos que adecuar a su metodología, que es totalmente válido. Vamos a hacer las actividades dentro de sus instalaciones, tenemos que adecuarnos a su forma de trabajo. Entonces, en ese momento vamos a usar la metodología de ellos. Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Sí? Hola Juan Carlos, quería hacerte una consulta. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Qué gusto ¿Cómo escucharte. estás? ¿Qué tal? Después de Muy tiempo. bien. Pensé que no ingresaba al internet. Yo estoy por acá, por la zona de Guaral. Bueno, es un poquito alejado de Lima, pero veo que ingresó. Sí, Qué quería bueno. hacerte una consulta, Juan Carlos, en relación a este punto de la matriz hiper. Voy a Sí. hacer bueno, tiene un poco más de relación a nivel de auditoría. Voy a hacer una auditoría integrada, uno por parte de la ley 29783 y otro por 45001. Entonces, cuando vas a evaluar este punto de la matriz per se, entendamos que la ley pide hacerlo por puesto de trabajo y ISO 45 no te pide, o cualquier metodología que la organización decida. ¿Qué pasa en ese caso? Vas a pedir, si la organización ha decidido hacerlo por actividades y no por puestos, va de hecho un tema de que esté incumpliendo la ley. En ese caso, ¿cómo evaluarías? Si vas a evaluar este punto de matriz hiper, uno por 45 y otro por la ley, ¿tendrían que ser ambas matrices? O sea, uno por puesto y otro por actividades. Muy buena pregunta, Rosana, gracias. Sí, sí, Y ok, muy interesante también. Hay que sí. tener en cuenta eso y más como auditores, que la ley nos exige que la matriz hiper debe ser por puesto de trabajo, ¿sí? Pero por ahí también me he encontrado con algunos conceptos que ya obligatoriamente le ponían una columna inicial que decía puesto de trabajo. La ley no nos dice eso. La ley tampoco nos dice, esta es la estructura que vas a utilizar y la tienes que usar. No, la ley, bueno, al menos para industria, nos da la libertad de que la empresa elija la metodología. Entonces, ¿tiene que ser por puesto de trabajo? Sí, tiene que estar. Pero no necesariamente tiene que haber una columna que diga puesto de trabajo. Hay muchas empresas que lo dividen, tienen varias matrices, sí, pero para cada puesto de trabajo es totalmente válido. Tienen un encabezado que dice matriz hiper para el puesto de mecánico X, totalmente válido. Mientras lo tengan identificado que es para el puesto de trabajo, totalmente válido. Pero tiene que estar por puesto de trabajo obligatoriamente. La ley es mucho más allá, mucho más grande
que la hizo aquí en el Perú, y lo sabemos. Claro, claro, Juan Carlos, ya. Y en relación, estuve revisando la información de esta empresa, ellos no lo han identificado por puesto, lo tienen identificado por procesos y actividades. Entonces, desde ya no han identificado esto por puesto, ¿no? Básicamente existe a nivel de procesos. Entonces Ok. es una empresa grande en realidad. Comentan que, claro, el año pasado el auditor que ha ido a verlos, esto de puesto de trabajo un poco que lo dejó abierto, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, la ley es puntual, no lo han hecho por puesto, desde ya tendrían un incumplimiento. Desde ya tienen un incumplimiento en este caso, Roxana, así es. Hay que tener en cuenta que, bueno, en una auditoría ISO pues queda una no conformidad, pero en una fiscalización eso es una sanción y es una falta grave. Entonces a la empresa ahí sí le va a costar dinero esa sanción. Esa es una forma en la que a mí me gusta mencionarle a los auditados cuando encontramos una no conformidad, especialmente en seguridad, que en las auditorías pues quedan no conformidades, mientras que una fiscalización lo que te va a dejar es una sanción. Entonces, esa es una forma de cambiar el chip ahí de la recepción de esa no conformidad. Y al final, bueno, sabemos como auditores que las no conformidades no son malas. Las no conformidades tienen un nombre feo, sí, no conformidades, tienen un nombre muy feo, pero son buenas porque nos ayudan a mejorar, que es lo importante. Gracias, Roxana. Gracias a ti. Por aquí tenemos otra pregunta que nos dice, problemas por no tener evidencia de realización de todas las medidas de control colocadas en el IPRC. Esa es otra también no conformidad muy común, Mayra, gracias por tu participación. Sí, muchas veces en la IPRC ponemos muchos controles y cuando pedimos la evidencia de ese control, pues no está. Por ahí, a veces dicen PETs para X actividades o capacitaciones en tal actividad. Todo eso como auditores lo vamos a pedir. Vamos a pedir, si tu matriz IPER dice que has realizado capacitación para trabajo eléctrico, ok, muéstrame tu evidencia de la capacitación a esta persona que realiza esta actividad. Muchas veces nos muestran el certificado de capacitación y a la persona que estamos auditando no está en la lista de capacitación. Eso también es una no conformidad. ¿Sí? Por aquí había otra pregunta, me parece que me pasé alguna. Dice, el IPRC se realiza por equipo de trabajo y revisado por el supervisor, depende de la empresa. Como ya hemos visto, el IPRC debe realizarse por puesto de trabajo, no por... Tal vez el equipo de trabajo está conformado por todas las personas que ocupan el mismo puesto. Entonces sí, sería por puesto de trabajo y un solo IPER para todas estas personas. Hay que ver que para mina, cuando trabajamos en mina, nos habla de hiperc línea base, como nos ha mencionado por aquí Aníbal, y hipercontinuo. El hiperc línea base suele ser la revisión de todos los peligros de los puestos de trabajo. Y los hiperc continuos los que se realizan diariamente. ¿Sí? Entonces, si por ahí tenemos un equipo de trabajo que va a realizar una actividad y tiene que realizar un hipercontinuo, aquí no nos dice que debemos tener 3 hipercontinuos para 3 puestos de trabajo que están realizando la actividad. No, uno solo para las personas que realizan esta actividad. ¿Sí? Hay que tener eso también en cuenta. Ok, sí, bueno, ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere agregar alguna consulta más. La verdad que muy buenas las consultas. Ha permitido que podamos explayarnos un poco más. Y bueno, en vista de que ya no tenemos más consultas, agradecerles por haberse conectado, por haber participado también activamente. Creo que por aquí hay una pregunta más. Sí, nos dice si podemos proporcionar la grabación del curso. Sí, bueno, lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube. De hecho, ahí tenemos también bastantes videos relacionados a seguridad y salud en el trabajo, homologación de proveedores. Aquí comparto nuestros canales, estamos tanto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, también estamos compartiendo bastante en nuestro blog de la página web y en el canal de YouTube. En el canal de YouTube mañana va a estar subido el video
para que lo puedan revisar nuevamente si es que de repente quieren repasar por ahí algún punto de la capacitación. Y nada, agradecerte, Juan Carlos, también por habernos explicado este tema que es tan importante. Y pues nada, desearle buenas noches y un buen fin de semana a todos los que se conectaron. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.